¿Se ve la presentación? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Bien, este día estudiaremos la regulación enzimática. Es el tercer tema ya de enzima. Ya estudiaron propiedades generales y cinética enzimática y ahora toca estudiar la regulación enzimática, la cual es importantísima puesto que en nuestro organismo se están desarrollando o llevando a cabo vías metabólicas que están conformados por una serie de o conjunto de reacciones enzimáticas que tienen que ser controladas a fin de mantener la homeostasis celular y la homeostasis del organismo. Entonces, la regulación de la actividad enzimática se logra de diferentes maneras, es decir, que hay enzimas que están sujetas a diferentes tipos de regulación. Dentro de estas formas de regulación tenemos los inhibidores, propiamente enzimas reguladoras. Se puede regular también la cantidad de enzima. También puede haber regulación a través de rotura o rupturas proteolíticas e influye también la compartimentalización, es decir, que en diferentes organelos celulares van a haber enzimas, por ejemplo, a nivel de la mitocondria. Más adelante estudiarán las enzimas o los complejos enzimáticos que participan en la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Entonces comenzaremos pues revisando la acción de diferentes inhibidores y cómo se clasifica la inhibición. Fundamentalmente definiremos lo que son los inhibidores. Entonces los inhibidores son moléculas que interfieren en la catálisis. Es decir, van a enlentecer o a detener la reacción enzimática. Es decir, que media vez obtenida la cantidad de producto que requiere la célula, se tiene que prácticamente detener las reacciones enzimáticas que llevan a la formación de dicho producto. Tanto el exceso de producto como el déficit de producto a nivel celular puede producir alteraciones bioquímicas que se pueden producir en alteraciones fisiopatológicas y llevar a cuadros clínicos, o sea, patologías con todos sus signos y síntomas clínicos. Entonces, por eso es necesario la regulación enzimática para mantener la homeostasis. Ejemplo de inhibidores, uno muy conocido es el ácido acetil salicílico, comercialmente conocido como aspirina. Entonces, este compuesto inhibe a la enzima ciclooxigenasa que cataliza el primer paso de la síntesis de prostaglandinas, que son moléculas o señalizadores o mediadores químicos que intervienen en el proceso del dolor, en general en el proceso de la inflamación y también del dolor. Entonces, el ácido acetil salicílico se utiliza para bloquear esta enzima, no permitir síntesis de prostaglandinas y así aliviar el dolor. Entonces, la aspirina fue utilizado muy frecuentemente pues para el tratamiento del dolor como analgésico, aunque también tiene propiedades antiinflamatorias y antipiréticas, o sea, disminuye el dolor, la fiebre y la temperatura, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto se utilizó la aspirina. Entonces, aquí está actuando como un inhibidor de la ciclooxigenasa. Entonces, es una inhibición de tipo enzimático. ¿Cuál es la importancia del estudio de los inhibidores? En primer lugar, que proporcionan recursos de investigación de los mecanismos de reacción enzimática. Ustedes ya estudiaron diferentes tipos de mecanismos de reacción enzimática.
¿verdad? Entonces, esto ha permitido definir cada una de las reacciones de las vías metabólicas que posteriormente estudiarán en este curso de bioquímica. También los inhibidores permiten el diseño racional de fármacos, ¿verdad? Como ya vimos el ejemplo anterior del ácido acetil salicílico. Y sirven como el mayor mecanismo de control en los sistemas biológicos. Entonces, los inhibidores se clasifican en dos grandes grupos, que son los inhibidores reversibles y los inhibidores irreversibles. Estudiaremos en primer lugar la inhibición reversible, en la cual los inhibidores forman un complejo dinámico y disociable de la enzima o del complejo enzima-sustrato sobre el cual actúen. Entonces, hay diferentes tipos de inhibición reversible y se subclasifica en competitiva o análogo del sustrato, acompetitiva e inhibición mixta. Estos tres tipos de inhibición son reversibles. ¿Qué características presentan los inhibidores reversibles competitivos en primer lugar? En este tipo de inhibición, el inhibidor reversible se parece estructuralmente al sustrato, o sea, químicamente tiene una estructura similar al sustrato. Eso le permite competir con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Entonces, en lugar de fijarse el sustrato al sitio activo de la enzima, el inhibidor es el que se aloja en el sitio activo de la enzima, no permitiendo que se una el sustrato. Por lo tanto, no va a haber formación de complejo enzima-sustrato ni formación de producto mientras el inhibidor esté presente. Entonces va a haber cambios en los parámetros cinéticos que ya estudiaron en la clase anterior, principalmente en la Km y en la velocidad máxima. Entonces, la Km que se observa en presencia de un inhibidor reversible competitivo se denomina Km aparente. Y el efecto que tiene el inhibidor competitivo es que aumenta la Km aparente, pero no tiene efecto sobre la velocidad máxima. Es decir, siempre se logra alcanzar la velocidad máxima. Y hay una forma para superar el efecto del inhibidor competitivo. Este efecto se anula cuando se aumenta la concentración de sustrato. Es decir, el incremento de la concentración de sustrato desplaza al inhibidor competitivo del sitio activo de la enzima y ya libre pues se puede alojar el sustrato ya que está en alta concentración. Entonces tenemos ahí en la figura la inhibición competitiva, tenemos la ecuación general, enzima más sustrato, formación del complejo enzima-sustrato, disociación de la enzima más la formación del producto, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Hacia la parte inferior, en presencia del inhibidor, tenemos inicialmente la enzima más el sustrato, y la presencia del inhibidor. Entonces, el inhibidor va a engañar a la enzima porque se parece estructuralmente al sustrato y se va a fijar al sitio activo de la enzima y se va a formar el complejo enzima inhibidor. Entonces, esto afecta negativamente la función de la enzima. Entonces, como es reversible, cuando se agrega más sustrato, se desplaza el inhibidor, se va a formar el complejo enzima-sustrato, porque el sustrato se va a poder alojar en el sitio activo de la enzima, y luego se va a dar la formación del producto. Ya recuerdan ustedes que la enzima se obtiene intacta al final de la reacción para poder
seguir catalizando la transformación de más cantidad de sustrato en producto, de acuerdo a los requerimientos celulares del momento. Entonces, esto se puede interpretar en el gráfico de Lineweaver-Burk, o llamado también gráfico de dobles recíprocos. Entiendo que algo estudiaron en la clase anterior, ¿verdad? ¿Sí? ¿Revisaron algo del gráfico de Lineweaver-Burk o de dobles recíprocas en la clase anterior? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctor. Es que casi no alcanzamos a llegar a esos temas, solamente como que le dimos una mención muy superficial. Ah, vaya. Bien, entonces aquí vamos a estudiar la ecuación de Lineweaver-Burk, ¿verdad? Entonces, esta ecuación se basa en la ecuación de Michaelis-Menten. Pero lo que hacen estos investigadores bioquímicos, Lineweaver-Burk, para crear su ecuación, es que utilizan los inversos de los factores que se utilizan en la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces vamos a trabajar con inversos con la finalidad de obtener una línea recta, porque recuerdan qué tipo de curva da la ecuación de Michaelis-Menten al graficar. ¿Qué tipo de curva se obtiene? Una hiperbólica. Una curva hiperbólica. Entonces, el Lineweaver-Burk con su ecuación, al utilizar los inversos de Michaelis-Menten, obtienen una línea recta. Y se supone que esto es para facilitar la comprensión de la acción de los inhibidores. Entonces, tenemos ahí en la gráfica, en el eje de las Y ordenadas, 1 sobre la velocidad inicial. En el eje de las X o abscisas, 1 sobre la concentración de sustrato. Y al graficar, pues se obtiene una línea recta en la cual la pendiente se define como Km sobre velocidad máxima. Km entre velocidad máxima. Entonces, de esta forma, a partir de datos experimentales, se pueden calcular gráficamente los valores de Km y velocidad máxima de una enzima, que son los parámetros cinéticos que interesan cuando se cumple la cinética de Michaelis-Menten. Entonces, en el eje de las Y u ordenadas, pueden ustedes ver pues que hay una intercepción también en el eje de la Y, que es igual a 1 sobre la velocidad máxima. Entonces tenemos representada la velocidad inicial con su inverso, la concentración de sustrato con su inverso, 1 sobre concentración de sustrato, y tenemos la obtención de la velocidad máxima con su inverso, 1 sobre velocidad máxima, cortando cabal el eje de las ordenadas o Y. Y la pendiente que es Km entre velocidad máxima. Entonces, en la inhibición competitiva, como ya mencionamos, la velocidad máxima no cambia, siempre se obtiene la velocidad máxima, aún con la presencia del inhibidor, y por eso pueden ver ustedes en la gráfica que dice más inhibidor y no inhibidor, y ambas rectas pues interceptan en el eje de la Y, ¿verdad? En el mismo punto. O sea que alcanzan la velocidad máxima en ambas formas, sin inhibidor y con inhibidor. Sin embargo, en el eje de las X, al ver del 0 a la izquierda, ya en la numeración negativa de la gráfica, cuando no hay inhibidor, vean ustedes que el valor de Km, representado por menos 1 sobre Km, está más alejado del punto 0,
¿verdad? Que hacia la derecha va a ir hacia la numeración positiva. En cambio, con la presencia de inhibidor, menos 1 sobre Km está más cerca del punto 0. Esto indica que la Km aparente en el eje X o de las abscisas aumenta en presencia del inhibidor. Bien, ¿alguna pregunta o se comprendieron los conceptos? Se comprendió, doctora. Es la interpretación de la gráfica, ¿verdad? Para ver que la velocidad máxima no cambia y la Km aparente sí aumenta en presencia del inhibidor. ¿Ya? ¿Se Sí, todo claro. comprendieron los conceptos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Bien, entonces continuamos. Entonces, ¿qué ejemplos importantes de inhibición competitiva se pueden mencionar? Bueno, tenemos el ejemplo de las estatinas, que son fármacos que se utilizan en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Es decir, cuando a un paciente se le indica que se haga el examen de colesterol en sangre y se obtienen resultados mayores del nivel de colesterol normal, entonces se puede utilizar uno de estos fármacos pertenecientes a las estatinas, ¿verdad? Para disminuir el nivel de colesterol y llevarlo hacia su nivel normal. Entonces, ejemplos de estatinas, aquí está la atorvastatina, aunque hay varias estatinas, está la levastatina, la mevastatina, la simvastatina y otras más. Entonces, el efecto de estas estatinas, como ejemplo atorvastatina, es que inhiben a la enzima reguladora de la biosíntesis del colesterol, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Acá está abreviada como HMG-CoA reductasa. Entonces, las estatinas, al inhibir a la enzima reguladora de la biosíntesis de colesterol, hidroximetilglutaril coenzima reductasa, se van a disminuir los niveles de colesterol en sangre, ya que la hipercolesterolemia tiene el riesgo que puede llevar a ateroesclerosis, por ejemplo, a nivel de las arterias coronarias en el corazón, y puede desencadenarse en un infarto agudo del miocardio. Entonces es necesario dar el tratamiento a la hipercolesterolemia. Bien, con ese ejemplo, pues nos quedamos con la inhibición de tipo competitivo reversible y vamos a pasar a la inhibición reversible acompetitiva. Entonces son reversibles porque las uniones se dan por enlaces débiles no covalentes. Entonces, ¿qué características presenta un inhibidor acompetitivo? En primer lugar, que se une a un sitio distinto al que se une el sustrato y únicamente se une al complejo enzima-sustrato formando complejo enzima-sustrato inhibidor. ¿Cuáles son los efectos del inhibidor acompetitivo en los parámetros cinéticos que nos interesan? Disminuye la velocidad máxima y disminuye la Km aparente. Es decir, el inhibidor acompetitivo afecta los dos parámetros cinéticos que nos interesan en este tema. Disminuye tanto la velocidad máxima como también disminuye la Km aparente. Entonces ya tiene esta diferencia con la inhibición de tipo competitivo. Además de la inhibición acompetitiva, hablábamos también de la inhibición mixta y mencionaré que a nivel práctico los inhibidores acompetitivos y mixtos solo se observan en enzimas que actúan con dos o más sustratos. Esa es una característica importante tanto de la inhibición acompetitiva como de la mixta, que ambos solo se observan en enzimas que actúan con dos o más sustratos.
Entonces, en la inhibición competitiva, como les decía, que las gráficas de doble recíproco de la Weiber-Burke se considera que facilitan la evaluación de los inhibidores en cuanto a su efecto sobre los parámetros cinéticos, velocidad máxima y Km. Entonces, un inhibidor competitivo, como ya mencioné, disminuye tanto la velocidad máxima como también disminuye la Km aparente. Entonces, en la gráfica, en la línea inferior, que dice alfa prima igual a 1, pues no hay presencia de inhibidor, ¿verdad? Y en las otras dos superiores sí hay ya presencia de concentración de inhibidor. Entonces vemos pues que en el eje de las ordenadas o eje de la Y se están disminuyendo la velocidad máxima. Recuerden que aparece en superior porque se están utilizando inversos. Entonces, que está superior significa que está disminuyendo la velocidad máxima de la reacción. Tanto como alfa 1 igual a 1.5 como alfa prima igual a 2. Y también, si comparan la Km, en el lado negativo de 1 sobre la concentración de sustrato en el eje de las abscisas o de las X, ven que sin inhibidor la Km está más cerca del punto cero. En cambio, las otras dos Km, que están representadas por menos 1 sobre Km, se están alejando del punto cero. O sea, está disminuyendo en ambos casos la velocidad máxima. ¿Se comprendieron estos dos conceptos al interpretar la gráfica? ¿O tienen alguna pregunta? Bien, importante recordar que están usando inversos de la ecuación de Michaelis-Menten en la ecuación de Weiber-Burke, que da la gráfica de Weiber-Burke o de los dobles recíprocos. Entonces avanzamos. Entonces aquí en la figura de la izquierda tenemos ya la enzima con su sustrato, ya formado el complejo enzima-sustrato, se une el inhibidor acompetitivo. Igual en el lado derecho, en la figura que dice B, inhibición acompetitiva, vemos primero la formación del complejo enzima-sustrato, que es al que se une el inhibidor. Igual en las figuras tenemos la enzima, el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y luego se une el inhibidor, formando el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Entonces, el inhibidor no se une en el mismo sitio que el sustrato, no se une en el sitio activo, por lo tanto, no afecta la unión o fijación del sustrato a la enzima. Se forma en primer lugar el complejo enzima-sustrato y luego, en presencia del inhibidor, se forma el complejo enzima-sustrato-inhibidor, que está ahí abreviado. Bien. Entonces, vamos a estudiar ahora la inhibición mixta y sus características. También el inhibidor mixto se fija a un sitio distinto al del sustrato, o sea, a un sitio distinto del sitio activo de la enzima. Pero en este caso, el inhibidor se fija tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato. Y ahí el nombre de mixto. Se une tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato. Esto ya lo diferencia de la competitiva. ¿Qué efectos tiene en los parámetros cinéticos? En este caso puede aumentar o disminuir la Km según sea la forma de la enzima o del complejo enzima-sustrato. Y disminuye la velocidad máxima. Entonces ahí tenemos en la figura de la izquierda la inhibición mixta. Enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, enzima más producto.
vean que tanto la enzima puede unirse al inhibidor, ahí aparece el inferior enzima inhibidor ya unidos, más el sustrato, para formar el enzima sustrato inhibidor. Pero también en el complejo enzima sustrato se puede unir el inhibidor y igual llega a la formación del complejo enzima sustrato inhibidor. Entonces, de esta manera, la inhibición, pues, no permite que se forme producto, inhibe la formación del producto. Entonces, en la figura de la derecha tenemos la gráfica de la inhibición mixta, gráfica de dobles recíprocas, en el cual, igual en la línea inferior está sin inhibidor y las superiores con inhibidor. Entonces, en este ejemplo, ¿qué efecto hay sobre la KM? Ahí tienen, mira, la primera línea, la más inferior, está sin inhibidor. Ahí pueden plotear hacia el eje de la Y hasta donde llega a interceptar con la línea X. Ajá, la KM está aumentando, está disminuyendo en este ejemplo. Está aumentando. Aumenta la KM, ¿verdad? Entonces, sin inhibidor ven que está más alejado del punto cero. Y con los inhibidores, pues se acercan al punto cero, ¿verdad? Diferente a sin inhibidor. Entonces, en este ejemplo, aumenta la KM y disminuye la velocidad máxima, ¿verdad? Aunque el intercepto es arriba de sin inhibidor, pero como están usando inversos, indica que está disminuyendo la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Interesa que comprendan bien las gráficas porque esto también les va a servir en farmacología. Cuando estén estudiando la farmacología y la acción de los fármacos. Bien, continuamos entonces. Entonces, pasaremos a la inhibición de tipo irreversible. Dentro de sus características, importantemente, se diferencia de la reversible en la imposibilidad que presenta la enzima para regenerar su actividad enzimática. Un caso muy especial de ejemplo de inhibidores irreversibles o de clase de inhibidores irreversibles son los inactivadores suicidas. Estos son compuestos o fármacos relativamente poco reactivos en sí mismos, pero cuando se unen al sitio activo de una enzima específica, se vuelven altamente reactivos. Y a los inhibidores irreversibles también se les denomina inactivadores basados en el mecanismo de acción. Inactivadores irreversibles o inhibidores irreversibles también se les denomina inactivadores basados en el mecanismo. Ya veremos por qué razón. Entonces, para que sea irreversible la inhibición, quiere decir que se están uniendo de manera covalente, o sea, estableciendo enlaces fuertes o destruyendo un grupo funcional de la enzima que es esencial para su actividad catalítica, o forman una asociación no covalente muy estable que se vuelve fuerte. Entonces desempeñan un papel central en el diseño racional de fármacos porque presentan la ventaja de que causan pocos efectos secundarios. Ustedes saben, los medicamentos tienen efectos secundarios, o sea, efectos que pueden afectar a la persona, ¿verdad? Algunos fármacos, por ejemplo, dan somnolencia a la persona. Entonces se aconseja que cuando están prescritos con el medicamento, pues no manejen vehículos automotores. Bien, como ejemplo.
Ejemplos de inhibidores irreversibles, ¿verdad? Hay una gran serie de inhibidores irreversibles. Aquí tenemos algunos importantes. Metales pesados como el plomo, ¿verdad? Que inhiben a la ferroquelatasa, que es la enzima que incorpora al hierro, a la protoporfirina 9, ¿verdad? La formación del grupo hemo. Entonces, en lugares donde dejan abandonados baterías de vehículos, almacenan el montón de baterías de vehículos, y viven niños en los lugares muy cercanos, pues ya se han dado intoxicaciones por plomo en los niños. Antibióticos como la penicilina, que fue muy utilizada para el tratamiento de infecciones de tipo bacteriano, porque en su mecanismo de acción inhibe a la enzima transpeptidasa, que es vital para la síntesis de la pared celular bacteriana. Entonces, a la penicilina, al inhibir a la transpeptidasa, pues elimina las bacterias. Fármacos beta-lactámicos, como el ácido clavulánico, que es inactivador cis-suicida de las enzimas beta-lactamasas bacterianas. Plaguicidas, que son prácticamente venenos para el ser humano. Por ejemplo, los plaguicidas que contienen órganos fosforados que inhiben a la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Esto se da en el agro, en la agricultura, en personas pues que con bombas manuales regaban los plaguicidas para eliminar pues los insectos que atacan a las hortalizas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos inhiben a la acetilcolinesterasa y da un cuadro de intoxicación en el ser humano si la bomba está dañada y se riega en el ser humano, se llena del plaguicida. Entonces, son cuadros clínicos graves que hay que tratarlos hospitalariamente dando su antídoto respectivo. Fármacos que son inhibidores de las proteasas del virus de la inmunodeficiencia humana causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Entonces, tratamiento del SIDA o de la infección por VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, acá tenemos en las figuras a la izquierda la enzima transpeptidasa en azul. ¿Cuál es el fármaco que inhibe las transpeptidasas? Lo tenemos a la derecha. ¿Cuál es? Penicilina. La penicilina, ¿verdad? Ahí está la estructura química de la penicilina, ¿verdad? Hay diferentes tipos de penicilina y aparece incluso la penicilina G, aparece también la amoxicilina, que es una penicilina que inhiben a la enzima transpeptidasa para eliminar las bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, la faringoamigdalitis aguda de tipo bacteriana, pues se trataron con penicilina, ¿verdad? Hoy hay otras penicilinas más avanzadas, ¿verdad? Dentro de las cuales está la amoxicilina. Entonces, el uso indiscriminado de las penicilinas llevó a que las bacterias crearan resistencia a través de la síntesis de enzimas beta-lactamasas que inactivan a la penicilina. Entonces, por lo tanto, para tratar estas infecciones bacterianas e eliminar la acción de las beta-lactamasas, se han utilizado fármacos beta-lactámicos como el ácido clavulánico que aparece a la derecha en la parte superior. Ahí aparece en inglés el nombre, el ácido clavulánico, que inhibe a las beta-lactamasas, inactiva las beta-lactamasas. Entonces, modernamente, pues pueden utilizarse
combinación de fármacos, una penicilina como es la amoxicilina con el ácido clavulánico. Ya vienen los fármacos con los dos componentes para inhibir las transpeptidasas y inhibir las beta-lactamasas y así pues eliminar las bacterias que están causando, por ejemplo, una faringoamigdalitis aguda. Entonces hay sinergia de los dos medicamentos. Una penicilina, como es la amoxicilina, y el ácido clavulánico como beta-lactámico, que inhiba las beta-lactamasas. Entonces, estos fármacos pues pueden ser análogos del estado de transición, ¿verdad? Entonces acá tenemos las proteasas del virus de la inmunodeficiencia humana en la parte superior y en la parte inferior medicamentos que inactivan a las proteasas del virus de la inmunodeficiencia humana para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Ahí tenemos diferentes nombres de medicamentos antivirales: indinavir, nelfinavir, lopinavir, saquinavir, que son los nombres de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de esta desastrosa enfermedad en el ser humano. Bien, eso es en cuanto a los diferentes tipos de inhibición y ejemplos de inhibidores y cómo se afectan los parámetros cinéticos. Entonces vamos a pasar a otro apartado de la clase, que es la regulación del metabolismo a través de enzimas propiamente reguladoras. Entonces, en el metabolismo, pues hay vías metabólicas catabólicas, o sea, degradativas, y anabólicas o biosintéticas, que tienen que estarse regulando, que están conformadas por un conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que deben controlarse, deben regularse para mantener la homeostasis, que es la finalidad. Entonces, en cada vía metabólica hay una o más enzimas que tienen un mayor efecto sobre la velocidad de la secuencia global de las reacciones. Entonces, estas son enzimas reguladoras que muestran una actividad catalítica mayor o menor en respuesta a ciertas señales. O sea, el mismo organismo tiene compuestos que van a regular la actividad de las enzimas reguladoras. Por lo tanto, los ajustes en la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas reguladoras permite que la célula se adapte a las necesidades cambiantes para mantener el equilibrio orgánico. Entonces recuerden que el medio interno puede sufrir cambios que deben ser regulados. Asimismo, el medio externo puede influir en cambios en el medio interno que debe regularse para mantener un equilibrio global, mantener la homeostasis, para evitar pues alteraciones bioquímicas y fisiopatológicas que llevan a enfermedad, llevan a patología. Es decir, para mantener la salud. Entonces hay varias formas de regulación enzimática. Tenemos en primer lugar la compartimentalización, es decir, que las enzimas van a estar a nivel celular en diferentes organelos. Por ejemplo, hay enzimas en los lisosomas, o sea, enzimas lisosomales, enzimas a nivel de citosol, puesto que en el citosol se llevan vías metabólicas importantes, por ejemplo, la glucólisis. Entonces ahí van a estar las enzimas de la glucólisis a nivel citosólico. Enzimas mitocondriales, como ya les mencionaba, los complejos que participan en la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. En segundo lugar, es importante el control de una enzima que cataliza una reacción limitante que regula una vía metabólica completa. Entonces, muchas veces hay varias enzimas reguladoras en una vía metabólica, pero hay una que se considera como la enzima limitante, es decir, la que
dicta la velocidad con que se va a dar las reacciones enzimáticas de la vía metabólica completa. Entonces, estas enzimas limitantes, reguladoras principales, constituyen blancos o dianas para la acción de los fármacos. Entonces, se diseñan fármacos para regular la acción de estas enzimas limitantes o reguladoras principales cuando es necesario. Como veíamos el ejemplo de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Regulación de la cantidad o concentración de enzimas. Las enzimas se encuentran en un equilibrio dinámico, por lo cual se sintetizan y degradan de manera continua. Recordemos que las enzimas son proteínas, ¿verdad? Y están sujetas, pues, tanto a síntesis como degradación de las mismas, cuando ya cumplen, pues, con su vida funcional. Bien, en cuanto a la regulación de la cantidad de enzima, el control de la síntesis de enzima puede ejemplificarse, ¿verdad? Entonces tenemos enzimas que se sintetizan como coenzimas constitutivas, es decir, que sus concentraciones a nivel celular son constantes. Ejemplo, las enzimas de la glucólisis, las enzimas del ciclo de Krebs, sus concentraciones son constantes. Entonces se clasifican como enzimas constitutivas. Y luego las enzimas regulables, que pueden ser inducibles, o sea, se va a incrementar su síntesis de acuerdo a la necesidad, o se va a reprimir, a evitar su síntesis, dependiendo igual de las necesidades celulares. Esto implica regulación de la expresión génica, es decir, regulación del ADN en genes específicos. Por lo tanto, la concentración de enzimas regulables va a depender también de la presencia de inductores que van a incrementar la síntesis de enzimas cuando es requerido y represores que van a inhibir a estas enzimas regulables en su síntesis cuando así lo requiere, pues, la célula. Y en el literal B tenemos el control de la degradación de la enzima. Entonces está la vía ubiquitina proteosoma o proteasoma, lo pueden encontrar en alguna bibliografía, en la cual se utiliza la ubiquitina, que es una proteína que se utiliza como marcador para proteínas disfuncionales celulares que ya cumplieron su función. Entonces las va a degradar en respuesta a señales intracelulares y extracelulares específicas. Entonces esta vía es para la eliminación de proteínas, dentro de ellas las enzimas, porque la ubiquitina es una proteína marcadora de proteínas disfuncionales o enzimas disfuncionales que ya cumplieron su vida útil y tienen que ser degradadas y eliminadas. Y por último, degradación por enzimas lisosomales, que son hidrolíticas, y por proteasas intracelulares, como veremos más adelante. Entonces, dentro de las enzimas reguladoras tenemos enzimas alostéricas y enzimas que son moduladas covalentemente. Entonces, ¿saben lo que significa alosterismo o alostérico? Significa otro espacio diferente al sitio activo en la enzima. Entonces las enzimas tienen sitios alostéricos, que son sitios diferentes al sitio activo, que es donde se aloja el sustrato, y en estos sitios diferentes se van a ubicar compuestos conocidos como moduladores o efectores o ligandos alostéricos para regular la actividad enzimática. Entonces, estas enzimas alostéricas van a experimentar cambios conformacionales en su estructura química
en respuesta a la unión de estos moduladores o efectores o ligandos ya mencionados. Entonces funcionan a través de unión reversible no covalente de compuestos reguladores denominados moduladores o efectores alostéricos, que generalmente son metabolitos pequeños o los mismos cofactores que participan de la reacción enzimática. Recordemos que los cofactores son necesarios para la actividad de las enzimas. El efector modulador ligando se une a un lugar específico diferente al sitio activo, que es el sitio alostérico o sitios alostéricos de la enzima, promoviéndole un cambio conformacional que modifica la afinidad de la enzima por su sustrato. Esto es lo importante, ¿verdad? Que van a modificar la afinidad de la enzima por su sustrato. Entonces, para concluirlo, el sitio alostérico es el sitio de una enzima donde se une a un modulador, provocando el cambio conformacional enzimático que altera sus propiedades catalíticas o sus propiedades de unión. Entonces, las enzimas alostéricas cumplen ciertas características. Sus propiedades cinéticas difieren del comportamiento de Michaelis-Menten. Por lo tanto, van a dar lugar a una curva de saturación sigmoidea cuando se representa la velocidad inicial frente a la concentración de sustrato. Entonces, diferente de la cinética de Michaelis-Menten, que da una curva hiperbólica. Las enzimas alostéricas describen una curva de saturación sigmoidea. Generalmente catalizan la primera reacción de la vía metabólica, que va a ser la reacción limitante o la enzima limitante o reguladora principal de la vía metabólica. El enlace o enlaces entre enzimas y moduladores es débil, por lo tanto también es reversible. Otra característica importante es que son multiméricas u oligoméricas, o sea que las enzimas alostéricas están conformadas por varias subunidades. Por lo tanto, presentan cooperativismo. Es decir, media vez una subunidad fija un sustrato a su sitio activo, esta va a facilitar la unión de un segundo sustrato a la segunda subunidad de la enzima alostérica, y estas dos pues van a facilitar la unión de una tercera molécula de sustrato y así sucesivamente. Entonces es similar al efecto de la unión del oxígeno con la hemoglobina cuando estudiaron el tema hemoglobina. Entonces, en cuanto a las enzimas alostéricas, el mismo sustrato es a menudo también el modulador o efector. Entonces, la regulación en la que el sustrato y el modulador son idénticos o es el mismo, la vamos a denominar como regulación homotrópica. Como ya les decía, el efecto es similar a la unión del oxígeno a la hemoglobina. Recuerdan que se conforma un estado T que es inactivo y en cambio el estado R relajado pues es activo. T de tenso, R de relajado. Tenso, inactivo, R activo. Pero cuando el modulador es una molécula diferente del sustrato, se dice que la enzima alostérica es heterotrópica, ¿verdad? Debido a la diferencia entre el sustrato y el modulador, la enzima alostérica es heterotrópica. Entonces mencionamos que la cinética de unión a sustrato mostrado por las enzimas alostéricas es cooperativa. Por lo tanto, va a dar origen a una curva de tipo sigmoideo, ¿verdad? Igual que la unión del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, la enzima alostérica responde a una cinética que no obedece a la cinética de Michaelis-Menten, que genera una curva hiperbólica,
y en cambio se obtiene una curva sigmoidea, que es la que está en la figura de la izquierda, ¿verdad? Al graficar velocidad inicial en las ordenadas versus concentración de sustrato en las abscisas, tenemos una curva de tipo sigmoidea. Y como siempre, pues los investigadores, intentando facilitar la interpretación, pues han creado una línea recta, este investigador Hill, que le llamó ecuación de Hill, ecuación de Hill, que da una línea recta. ¿Recuerdan la ecuación de la línea recta que estudiaron en bachillerato? Sí, la del plano cartesiano. Ajá, ¿cómo es la ecuación? ¿Alguien la recuerda? Bien, entonces al plotear ahí a la derecha los inversos, ahí ven que se tienen una relación logarítmica de la velocidad inicial versus la reacción logarítmica en la concentración de sustrato, y se obtiene una línea recta en la que la pendiente pues se le denomina n, ¿verdad? Bien, pero esta es la ecuación de Hill, solo es lo único pues que mencionaremos, ¿verdad? Que da origen a una línea recta en la gráfica para la interpretación de la curva de las enzimas alostéricas, que es de tipo sigmoidea. Vean, aquí tenemos interacciones entre subunidades en una enzima alostérica, ya que dijimos que es multimérica o oligomérica, está conformada por varias subunidades. Y traigo como ejemplo al aspartato transcarbamilasa, que ven a la figura de la derecha, pues tiene subunidades denominadas C y R, que se refiere a catalíticas y reguladoras. Y cuando están unidas, las unidades catalíticas y reguladoras, la enzima está inactiva. Por eso dice menos activa. Ahora en las flechas que ven ahí dice menos M y más M, ¿verdad? Entonces, cuando no hay modulador, no se va a poder alojar, o cuando el modulador es negativo, no se va a poder alojar el sustrato a la enzima. Pero cuando el modulador es positivo, que es el caso aquí ejemplificado, el modulador se une al sitio alostérico de la enzima, ya que tienen varios sitios alostéricos. Pueden fijar más de un modulador si la actividad enzimática así lo requiere y las condiciones celulares lo necesitan. Entonces, al unirse el modulador, va a haber cambios conformacionales en la enzima, sobre todo en el sitio activo de la enzima, para facilitar la unión del sustrato. Ya va a formar el complejo enzima sustrato activo en presencia del modulador positivo. Entonces el modulador efector positivo es el que va a aumentar la actividad catalítica de la enzima. En cambio, el modulador negativo no va a permitir que se fije el sustrato y va a disminuir la actividad catalítica de la enzima. Entonces hay moduladores efectores positivos y moduladores o efectores alostéricos negativos. Bien, ¿se comprendió lo de los moduladores o efectores positivos y negativos en el efecto sobre las enzimas alostéricas? ¿Se comprendieron los conceptos o tienen alguna pregunta? Sí, sí se entendió, doctor. Bien, entonces seguimos. Entonces,
Dentro de la regulación alostérica, pues pueden haber también un mecanismo de retroinhibición o retroalimentación de tipo negativo, ¿verdad? En una vía metabólica ramificada conformada por un conjunto de reacciones catalizadas por diferentes enzimas. Aquí tenemos un sustrato 2 que está pasando, un sustrato 1 que pasa a 2, a 3, a 4, para llegar a la formación de diferentes productos que tienen los nombres de las letras, ¿verdad? Producto A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, cuando ya se logra suficiente producto de tipo A, ya se logra la cantidad de producto que requiere la célula, y este aumento del producto va a inhibir a la enzima que cataliza el paso del sustrato 3 al producto A, ¿verdad? Es una inhibición por producto final, ¿verdad? La enzima inmediata que está catalizando ese último paso, la transformación de S3 a A. Y asimismo en las otras letras, ¿verdad? El sustrato E, por ejemplo, puede, cuando ya está en concentración suficiente, puede inhibir a la enzima que cataliza el paso del sustrato 4 al producto C. Y el mismo producto C también puede inhibir a ese nivel a la enzima, ¿verdad? Entonces, así es como se van a regular las vías metabólicas. También ven que el producto D está inhibiendo a nivel de la enzima que cataliza el paso de S3 a S4 y a S5. Entonces así va a estarse dando la inhibición por productos finales en las vías metabólicas. Entonces en cada vía metabólica van a estudiar ustedes productos intermediarios o finales que regulan la actividad enzimática del paso previo, o a veces el producto final inhibe a la enzima limitante, que es la reguladora principal cuando ya se encuentra en las concentraciones requeridas por la célula. Esto es para mantener un control exacto de las vías metabólicas para que se formen la cantidad de producto necesario, ¿verdad? Ya que tanto el exceso de producto como el déficit de producto puede llevar a alteraciones bioquímicas que se traducen en alteraciones fisiopatológicas que llevan a enfermedad, a patología. Entonces debe mantenerse un control muy regulado para evitar esas situaciones de formación de exceso de producto o que no se vaya a formar en concentración adecuada un producto. Bien, luego tenemos la regulación por modificación covalente, que puede ser de tipo reversible o irreversible. Dentro de la regulación por modificación covalente reversible, la más frecuente se menciona que es la fosforilación. Entonces, la fosforilación es la regulación por modificación covalente reversible más frecuente. Y dentro de la modificación irreversible podemos mencionar la proteólisis, que puede ser parcial. Es decir, se va a dar ruptura proteolítica por proteasas para regular la actividad enzimática por modificación covalente irreversible. Entonces estudiaremos primero la regulación por modificación covalente reversible. La primera que aparece es la fosforilación, que es catalizada por enzimas denominadas proteínas quinasas. Se puede escribir también con K, ¿verdad? O con C. Quinasas, sinasas o quinasas. Así pueden encontrarlo pues, en los diferentes textos. Las fosforilaciones múltiples permiten un control exquisito de la regulación. Entonces, en las vías metabólicas pueden haber varias fosforilaciones o fosforilación múltiples que ayudan a regular exquisitamente o totalmente pues, la actividad enzimática. ¿Cuáles son los aminoácidos que son
principales blancos o diana de la fosforilación son 3: la tirosina, la serina y la treonina. Y en menor proporción, el cuarto, el que le seguiría, es la histidina, pero está en menor proporción que tirosina, serina y treonina. Esto es importante porque lo estudiarán en el tema de señalización celular más adelante. Otra regulación por modificación covalente reversible importante es la acetilación, el agregar grupos acetil. Entonces, la acetilación modifica al 80% de proteínas solubles en eucariotas. Por eso es importante. Otra forma de este tipo de regulación es la ADP ribosilación. La ADP ribosa proviene o es proporcionada por el NAD, nicotina, amida, adenina, dinucleótido, abreviado como NAD. Ejemplo, la toxina del cólera, de la enfermedad cólera. La toxina que causa la enfermedad del cólera cataliza este tipo de modificación. Y también antes, pues, de la difteria, ¿verdad? Que supuestamente ya no existe. En cambio, el cólera, cuando se disminuye el saneamiento ambiental y se vuelve deplorable, muy deficitario, pues vuelven a brotar las epidemias de cólera, ¿verdad? Ha sucedido en África en las últimas décadas. Entonces, la toxina del cólera cataliza la ADP ribosilación de un residuo de arginina, de las proteínas G, de la señalización celular, y esto causa un cuadro de gastroenteritis aguda con la eliminación excesiva de agua y de electrolitos. Entonces va a dar un desequilibrio hidroelectrolítico que, si no se trata prontamente, en pocas horas puede causar la muerte del paciente, ¿verdad? Los más afectados, por supuesto, son los grupos vulnerables de alto riesgo, como son los niños y los ancianos. Entonces, luego, la metilación también es importante a nivel genético. Estudiarán los temas, bueno, el próximo ciclo en la bioquímica 2, ¿verdad? La incorporación de los grupos metilo o metilación. El agente metilante o donador del grupo metilo es la S-adenosilmetionina, el compuesto donador del grupo metilo para la metilación, la S-adenosilmetionina. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Tenemos la fosforilación, aparecen ahí la tirosina, la serina, treonina como aminoácidos blancos principales, y en cuarto lugar la histidina. Entonces ahí está agregando el grupo fosforilo a la enzima. Luego de la adenililación, otra forma de modificación covalente reversible que se da en residuo de tirosina. A la derecha ya está incorporado el grupo adenilo o adenililo. La uridililación, que incorpora el grupo uridililo, también acá en el aminoácido tirosina, y aparece ya a la derecha, pues, agregado del grupo uridililo. La ADP ribosilación, mencionábamos la toxina del cólera, ¿verdad? El NAD como donador de la ADP ribosa aparece ahí en la reacción enzimática. Y en la parte inferior tenemos la metilación, que se está dando en el aminoácido glutamina. Ahí aparece la S-adenosilmetionina como donador del grupo metilo, y a la derecha aparece el grupo metilo incorporado a la enzima. Ya se realizó la metilación de la enzima. Entonces, estos son ejemplos de modificación covalente reversible de enzima. Entonces, así como hay fosforilación, va a haber desfosforilación. También hay desfosforilación. Hay enzimas que fosforiladas son activas y otras que fosforiladas son inactivas. Y hay enzimas que desfosforiladas son activas y otras que desfosforiladas son inactivas. Y eso lo van a ir estudiando en las diferentes vías metabólicas
en las próximas clases. Entonces, ¿cuál es el efecto de la modificación covalente sobre la actividad enzimática por las llamadas enzimas interconvertibles? Entonces, las enzimas reguladas por modificación covalente alternan entre su forma menos activa y su más activa, o sea, forma inactiva y forma activa, o viceversa, en respuesta a la unión o ruptura covalente de un grupo químico de pequeño tamaño, como el fosfato inorgánico. Puede haber fosforilación o desfosforilación, o el AMP, que es un compuesto regulador también. La regulación en este caso es llevada a cabo por otra enzima, ¿verdad? Que es la enzima interconvertible, que modifica la actividad de la enzima reguladora. O sea, las enzimas reguladoras pueden ser, valga la redundancia, reguladas o controladas por otras enzimas llamadas enzimas interconvertibles. La fosforilación es probablemente la modificación reguladora más importante, ya lo mencionamos, que es efectuada por quinasa. En cambio, la desfosforilación es efectuada por fosfatasas. Pueden llamárseles también quinasas o proteínas quinasas y fosfatasas o proteínas fosfatasas. Las quinasas fosforilan y las proteínas fosfatasas desfosforilan. Entonces aquí tenemos un ejemplo de enzima regulada por modificación covalente a través de enzimas interconvertibles como son las quinasas y las fosfatasas. Ejemplo, la glucógeno fosforilasa, que es la enzima limitante o reguladora principal de una vía metabólica conocida como glucogenólisis, o sea, degradación del glucógeno. Entonces ahí en la figura, en la parte superior a la derecha, tenemos el nombre de la forma inactiva de la enzima, que es la glucógeno fosforilasa B. Entonces cuando se requiere su acción, tiene que activarse hacia la forma fosforilasa A o alfa, que es la más activa. B de beta, menos activo. A de alfa o más activa. Entonces para activarse, ven ustedes que la fosforilasa B no tiene grupo fosforilo, ¿verdad? O sea, está desfosforilada, es la forma inactiva, la fosforilasa B. Entonces, para activarse necesita ser fosforilada, ¿verdad? Entonces, ¿quién la va a fosforilar? ¿Cómo se llaman las enzimas que fosforilan en general? Quinasas. Quinasa, ¿verdad? Entonces, ahí a la derecha tienen, dice fosforilasa quinasa, que es la misma proteína quinasa, que va a fosforilar utilizando al ATP como donador del grupo fosforilo. El ATP es la molécula que generalmente dona los grupos fosforilos para la fosforilación. Entonces, en la parte inferior ya vemos que tiene incorporados los grupos fosfato, ¿verdad? Y la enzima glucógeno fosforilasa ya está activa. Ya va a poder desarrollar a cabo impulsar la vía metabólica completa, que es la glucogenólisis, porque ya está activa. Cuando ya se cumplen los requerimientos a nivel celular y hay que detener la actividad de la glucogenofosforilasa, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la célula para volverla a su forma inactiva? Fosforasa. ¿La va a fosforilar o a desfosforilar? A desfosforilar, ¿verdad? Le va a quitar los grupos fosfato. ¿Y qué enzimas eliminan los grupos fosfato? ¿O desfosforilan? Fosfatasas. Entonces aquí a la izquierda en la figura aparece la fosforilasa fosfatasa, una proteína fosfatasa que elimina los grupos fosfato en una reacción hidrolítica y participación del agua y vuelve a la fosforilasa B, que es la inactiva, ¿verdad? Entonces así se está regulando esta vía metabólica que es la glucogenólisis, la degradación del glucógeno.
Bien, ¿se comprendieron estos conceptos de fosforilación para activar e inactivar la glucógeno fosforilasa como enzima interconvertible? Sí, doctor. Bueno, Sí. bueno, continuamos. Entonces, visto ese ejemplo, vamos a pasar a la modificación covalente de tipo irreversible por proteólisis específicas, ¿verdad? La primera característica es que es irreversible. Entonces solo va a tener lugar una vez en la vida la vida útil de la molécula enzimática o de la enzima. Entonces a las formas inactivas de las enzimas se les conoce como zimógenos o proenzimas. Y a las formas inactivas de las proteínas u hormonas proteicas, en sus precursores inactivos se les conoce como proproteínas. O en el caso de las hormonas podría ser como prohormonas. Eso lo van a estudiar cuando revisen ese tema sobre hormonas. Entonces, ejemplos de zimógenos o proenzimas tenemos las enzimas digestivas, dentro de las cuales les traigo el ejemplo clásico de un zimógeno pancreático que es el tripsinógeno. Este tiene que activarse a su forma activa por ruptura proteolítica, tiene que eliminar un péptido extra para transformarse en tripsina, que ya es la enzima activa. Bien, los factores de la coagulación sanguínea, ejemplo, el fibrinógeno. Esta es la forma inactiva. La forma activa para la formación del coágulo sanguíneo, ¿cuál es? Que proviene del fibrinógeno. La fibrina. La fibrina, está muy bien, que va a conformar el coágulo sanguíneo, ¿verdad? Para detener la hemorragia. Algunas hormonas proteicas, o sea, hormonas conformadas por aminoácidos, como ejemplo la proinsulina, que es la forma prácticamente inactiva, ¿verdad? Es poca la actividad que puede tener. Para activarse tiene que pasar a la insulina madura y activa. Proproteínas, como ejemplo, el procolágeno, ¿verdad? Ya estudiaron el colágeno, vieron que la forma inactiva es el procolágeno, ¿verdad? Tiene que eliminar una parte a través de proteólisis para transformarse colágeno, que es la proteína activa. Entonces, las enzimas que se sintetizan y secretan como precursor inactivo se denominan proenzimas o zimógenos. ¿Qué característica tienen? Para activarse necesitan de un cambio bioquímico en su estructura, o sea que se va a dar por proteólisis, la eliminación de una parte de la molécula, que la lleva a conformar un centro activo, o sea, el sitio activo donde pueda realizarse la catálisis. Y la síntesis de zimógenos o proenzimas es uno de los mecanismos de seguridad con que cuenta el organismo para su supervivencia. Por ejemplo, a nivel de páncreas se sintetizan varios zimógenos, o sea, enzimas en su forma inactiva, como proenzimas o zimógenos. ¿Qué sucedería si se activaran dentro del páncreas a sus enzimas activas? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Las enzimas activas atacarían el tejido pancreático, provocando inflamación del páncreas. Y a esta enfermedad se le conoce como... ¿Cómo se le conoce? Pancreatitis. Pancreatitis, ¿verdad? Pancreatitis que puede ser aguda y puede llegar a ser crónica. Una pancreatitis aguda es una enfermedad severa para el ser humano. Es una enfermedad grave que debe tratarse integralmente a nivel hospitalario. Entonces es una forma de proteger al organismo, en este caso al páncreas. Entonces tenemos ejemplos de zimógenos gástricos y pancreáticos, ¿verdad? Entonces a nivel del estómago, el zimógeno proenzima que se sintetiza es el pepsinógeno, que tiene que activarse a pepsina. Entonces acá el
el pH contribuye importantemente a transformar las primeras moléculas de pepsinógeno en pepsina. ¿Cómo es el pH del estómago? ¿Alcalino o ácido? Ácido. Ácido. ¿Verdad? ¿Qué compuesto le da ese pH ácido principalmente al estómago? El ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, esto es importante para la activación de las primeras moléculas de pepsina. Media vez formada la pepsina, esta puede ser autocatálisis, o sea, la misma pepsina, transformar mayor cantidad de pepsinógeno en pepsina, una autocatálisis para volver más eficiente el proceso de formación de pepsina que se requiere para la digestión de las proteínas a nivel gástrico, o sea, para la proteólisis o degradación hidrolítica de las proteínas a nivel gástrico, que allí empieza, ¿verdad? Luego en el páncreas ven ustedes que se sintetizan varios zimógenos, el quimotripsinógeno, el tripsinógeno, la procarboxipeptidasas que hay de tipo A y de tipo B y las proelastasas. Y a la derecha están los enzimas activos, ¿verdad? La quimotripsina, la tripsina, la carboxipeptidasas A y B y las elastasas. Entonces, es importante mencionar que a nivel pancreático, pues, el primer zimógeno que se requiere que se active o se transforme a su forma activa es el tripsinógeno, ¿verdad? Y este es un paso enzimático para la formación de tripsina a nivel intestinal. Recuerden que la presencia del alimento en el intestino, pues, estimula la secreción de los jugos gástricos y pancreáticos hacia el intestino. Y en el jugo pancreático van las proenzimas o zimógenos. Entonces, a nivel intestinal tiene que activarse el tripsinógeno a tripsina. En primer lugar, ya formadas las primeras moléculas de tripsina, hay una autocatálisis, al igual que el de la pepsina sobre el pepsinógeno. La tripsina actúa sobre el tripsinógeno para formar más moléculas de tripsina y hacer más eficiente el proceso digestivo a nivel intestinal de las proteínas. Le menciona la tripsina porque este es el activador común de los otros zimógenos pancreáticos. O sea, la tripsina va a activar al quimotropsinógeno hacia quimotripsina, va a transformar las procarboxipeptidasas A y B a carboxipeptidasas A y B y las progelactasas a elastasas. Entonces, la tripsina pues es la que activa el resto de zimógenos pancreáticos. Entonces, la proteólisis selectiva convierte un precursor enzimático o proenzima o zimógeno mediante segmentaciones o cortes o escisiones proteolíticas en la enzima activa para volver más eficientes los procesos digestivos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden que esto es irreversible, ¿verdad? Esto es regulación irreversible, covalente irreversible. ¿Sí? Doctor, disculpe, si la tripsina activa a todo el resto de las enzimas pancreáticas, entonces el aumento de esta es lo que provoca la enfermedad que usted mencionaba. La pancreatitis. Sí, exacto. Sí, al activarse, si se activa primero la tripsina a nivel pancreático y activa ahí mismo a los otros zimógenos, ¿verdad? Entre todos van a contribuir a la destrucción celular e inflamación del páncreas. Va a dar la pancreatitis. En ese aspecto es importante la tripsina. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Doctor, ¿Sí? ¿y qué hay de las otras enzimas? Además de la tripsina, conocemos que va a ayudar a activar a las demás, ¿verdad? ¿Y las otras qué hacen? Ya lo dijimos, van a catalizar reacciones de proteólisis parcial para la digestión de los nutrientes a nivel intestinal. Entonces eso significa que todas trabajan en sintonía. En conjunto,
trabaja en conjunto. Esto lo van a estudiar cuando vean digestión y absorción de las proteínas, lo van a estudiar bien al detalle, ¿verdad? Ahorita les estoy dando los elementos generales y básicos en cuanto a este tema, ¿verdad? Por ampliar la explicación, ¿verdad? Porque en realidad lo que aquí nos interesa es el aspecto regulatorio, ¿verdad? Ya los aspectos propiamente digestivos y de absorción lo estudiarán en el tema. Estudiarán digestión y absorción de carbohidratos, de lípidos y de proteínas en temas diferentes. Son 3 temas diferentes que estudiarán en el curso de Bioquímica 1. ¿Verdad? Entonces ahí verán más en detalle, pues, estas reacciones enzimáticas y su importancia. De acuerdo, aquí estamos estableciendo los mecanismos de regulación enzimática. De acuerdo. Entonces vamos a pasar a otro apartado que es el de las isoenzimas, también conocidas como isocimas, que son enzimas que catalizan la misma reacción, pero las enzimas son físico-químicas diferentes, por lo tanto sus parámetros cinéticos, así como sus propiedades reguladoras y su movilidad electroforética va a resultar ser diferente, aunque catalizan la misma reacción en diferentes tejidos. Entonces, ejemplo de isoenzimas o isocimas tenemos en la parte inferior la creatincinasa o creatinquinasa, ¿verdad? Que tiene 3 isoenzimas, ¿verdad? La primera, la CK1, llamada también CKBB, porque se encuentra a nivel del tejido cerebral y la B proviene del término cerebro en inglés. Ajá, ¿cómo se dice cerebro en inglés? Brain. Brain, ¿verdad? Entonces de ahí viene la B, ¿verdad? Para que se acuerden. Es la creatinquinasa isoenzima 1 a nivel cerebral. La 2, CK2, creatinquinasa 2, contiene las subunidades de tipo M y de tipo B, ¿verdad? O sea, es mixta, contiene diferentes tipos de subunidades, M y B. Una subunidad M, una subunidad B. Es la CK2 y predomina en el tejido miocárdico a nivel de corazón. Y la CK3, creatinquinasa 3, isoenzima 3, tiene 2 subunidades M. Entonces la podemos conocer como CKMM y predomina en el tejido muscular. Entonces, por ejemplo, un paciente con un infarto agudo del miocardio se le investiga la creatinquinasa en una muestra sanguínea. ¿Cuál de las 3 isoenzimas consideran ustedes que se va a encontrar elevada? CK2. CK2. CK2, ¿verdad? CKMB, que pertenece o predomina en el tejido miocárdico. Entonces esa es la que se va a encontrar elevada en un infarto agudo del miocardio. Y esto va a hacer que la creatinquinasa total, ¿verdad? Que también puede cuantificarse en una muestra de sangre, va a estar también elevada. Pero específicamente nos interesa, por la patología, infarto agudo del miocardio, investigar el nivel de CK2 o CKMB, que predomina a nivel de corazón, a nivel de miocardio. Doctor. ¿Sí? Y en un paciente que tenga derrame cerebral sería el CK1 que estaría... Sí, el CK1 es el que se podría investigar, el que se debería de investigar. Muy bien, y en traumatismos por caídas severas, CK3. CK3, ¿verdad? O accidentes automovilísticos que dañen gran parte del tejido muscular, pues la CK3, ¿verdad? Patologías que afecten al tejido muscular, la CK3 o CKME. Bien, otra enzima que se ha estudiado importantemente antes, la lactato deshidrogenasa, que tiene 5 isoenzimas o isocimas. La lactato deshidrogenasa está conformada por subunidades H y M, ¿verdad? Tiene 4 subunidades la lactato deshidrogenasa. Entonces, la lactato deshidrogenasa isocima o isoenzima 1 posee sus 4 subunidades de tipo H
que igualmente proviene del término corazón en inglés, ¿verdad? ¿Cómo se dice corazón en inglés? Heart. Heart, ¿verdad? Para que no se les olvide que la H es de corazón. La 2 es una combinación, ¿verdad? 3H y una M, la 3 2H 2M, la 4 una H 3M y la 5 4 M's. Proveniente de músculo esquelético, aunque importantemente también predomina en hígado, ¿verdad? Entonces, en enfermedad cardíaca, ¿cuál isoenzima nos interesaría investigar en un infarto agudo del miocardio, digamos? La LD1. CSH2. La LDH isoenzima 1, ¿verdad? Que tiene 4 subunidades H. Y en una enfermedad hepática, como una hepatitis viral, LDH5. LDH5 es la que más nos interesa porque predomina en hígado. Asimismo, en patologías que causen daño del músculo esquelético, también nos interesa la LDH isoenzima 5. Y es lo que tenemos acá en los dos ejemplos, en las dos figuras. A la izquierda, ¿verdad? En términos de concentración o cantidad de isoenzima, y a la derecha en el patrón electroforético a nivel de laboratorio, ¿verdad? Entonces, acá miren en la figura de la izquierda, en literal A tenemos el suero normal, cómo se encuentra cada una de las isoenzimas. En un infarto agudo de miocardio, ¿cuál dijimos que iba a predominar? La LDH1, ¿verdad? Que tiene 4 subunidades H, que proviene de heart, corazón. Igualmente acá, el patrón electroforético en cero normal en el literal A y en el B de infarto agudo al miocardio. Vean ustedes que infarto agudo del miocardio, la que está más elevada es la LDH1, que está el pico en la derecha, al lado derecho, donde aparece el signo positivo del campo electroforético. Y en caso de hepatitis aguda, ¿cuál dijimos que va a predominar? Miren aquí en concentración, ¿cuál tiene mayor concentración? La de LDH5, ¿verdad? Que posee 4 subunidades. ¿De qué tipo? ¿Con qué letra? Las 4 subunidades. M. M, ¿verdad? M. Igual que en músculo. Y aquí aparece, miren, LDH5 a la izquierda en el suero normal. Y en hepatitis aguda, que puede ser causada por virus de las hepatitis, así se llaman, que hay de diferentes tipos, tipo A, tipo B, tipo C. Entonces aquí tenemos una hepatitis aguda, miren, el pico está en la izquierda, en la LDH5. Entonces así tenemos pues la LDH1 con 4 subunidades H, abundante corazón, aumento en sangre, indicativo infarto agudo del miocardio. LDH5 conformado por 4 subunidades M, abundante en hígado. Aumento de esta enzima indica enfermedad hepática. En este caso ejemplo es una hepatitis aguda. ¿Comprendido? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Y este cuadro es tomado de la bioquímica de Harper, ¿verdad? El único. De Harper, toda la bibliografía va a estar en base a la bioquímica de Leninger, que es su libro de texto. Pero es importante este cuadro que se encuentra en la bioquímica de Harper, en el cual se da el nombre de la enzima sérica, o sea, a nivel de suero, que es la muestra más comúnmente utilizada en medicina, en el laboratorio, para investigar los niveles de enzima. Entonces, y su principal uso diagnóstico. Entonces, acá tenemos 2 aminotransferasas, que son la aspartato-aminotransferasa, actualmente conocida como AST y anteriormente conocida como SGOT. Entonces, AST de aspartato aminotransferasa, SGOT de transaminasa glutámica oxalacética, así se le llamaba antes. Modernamente AST. Y alanina aminotransferasa, ALT de alanina aminotransferasa o SGPT, anteriormente conocida como transaminasa glutámica pirúvica, ¿verdad? Modernamente ALT o alanina aminotransferasa.
Entonces, cuando la enzima sérica aspartato aminotransferasa se encuentra elevada en una muestra de suero que se investigó en el laboratorio, orienta hacia infarto de miocardio. Contrariamente, la alaninoaminotransferasa, al encontrarse aumentada el suero de un paciente con un cuadro clínico de sospecha de daño hepático, pues principalmente uso diagnóstico para la hepatitis viral, para diagnóstico de hepatitis viral. Entonces son diferentes cada aminotransferasa. Alanina aminotransferasa utilizada para corroborar diagnóstico de hepatitis viral. Aspartato aminotransferasa para contribuir a diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Luego la amilasa y la lipasa, que aparecen acá más abajo, se investigan cuando se sospecha cuadros de pancreatitis aguda. Amilasa y lipasa, cuadros de pancreatitis aguda, contribuyen al diagnóstico de la pancreatitis aguda cuando se encuentran incrementadas en suero y se investiga en el laboratorio. La ceruloplasmina, ¿qué metal aloja la ceruloplasmina y lo transporta a nivel sanguíneo? Ya lo estudiamos, Hierro. creo, en vitaminas y minerales. El cobre. El cobre, ¿verdad? El cobre. Entonces, cuando hay déficit de la concentración o cantidad de ceruloplasmina, el cobre no va a ser movilizado y se va a depositar en hígado, en cerebro y a nivel ocular en córnea, ¿verdad? Entonces, como afecta el hígado, produce la enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular, y esa acumulación de cobre puede llevar a cirrosis hepática. Puede dañar a nivel de cerebro también, producir síntomas neurológicos. Y a nivel de córnea, mencionábamos también un signo clínico a nivel de córnea. ¿Lo recuerdan? Los anillos de... Los anillos. No me acuerdo el nombre. Anillo de Un nombre Geiger. rarito, ahí se lo aprenden, ¿verdad? Cuando estén estudiando ya. Primero para aprender y segundo para la evaluación, ¿verdad? La creatinquinasa, que ya la estudiamos, ¿verdad? Ya la estudiamos, ya dijimos cuál era la de trastornos musculares, la isoenzima, y cuál para la del miocardio. La MM para trastornos musculares y la MB para el miocardio. La gamma-glutamiltransferasa o transpeptidasa para enfermedades hepáticas o hepatobiliares de tipo obstructivo. La isoenzima 5 de la lactato deshidrogenasa ya la habíamos estudiado también. Y luego las fosfatasas, diferente la ácida alcalina. La fosfatasa ácida contribuye al diagnóstico principalmente del cáncer o carcinoma metastásico de la próstata. Metastásico quiere decir que es secundario a otro cáncer, ¿verdad? Puede ser un cáncer primario en otro sitio. Por ejemplo, puede ser un cáncer a nivel hepático que envía células malignas, cancerosas, vía sanguínea hacia la próstata. Y entonces se da un cáncer de próstata, que por provenir del origen de un cáncer primario en otro órgano, se le conoce como metastásico. Entonces, aumento de la fosfatasa ácida o fosfatasa ácida en suero, en el laboratorio, orienta al diagnóstico de carcinoma o cáncer metastásico de próstata. La fosfatasa alcalina, que se encuentra en varios tejidos, principalmente a nivel de hueso, a nivel óseo y a nivel hepático, pues su aumento, dependiendo del cuadro clínico, va a orientar, ¿verdad? Trastornos óseos, cuando hay problema en el cuadro clínico a nivel de este tejido óseo, en hueso,
Y si el cuadro clínico orienta a una enfermedad hepática o hepatobiliar de tipo obstructiva, se va pues también a aumentar la fosfatasa alcalina y su enzima hepática o hepatobiliar. Entonces, como ven ustedes, es importante pues este tema de regulación enzimática, porque además de estudiar las diferentes formas de regulación para mantener la homeostasis, también hemos estudiado fármacos que pueden utilizarse para el tratamiento de enfermedades en el ser humano y también enzimas, pues, e isoenzimas útiles para contribuir al diagnóstico, puesto que el diagnóstico se debe hacer principalmente por historia clínica, ¿verdad? El interrogatorio y el examen físico, ya con eso se debe hacer un diagnóstico, más los antecedentes personales y familiares del paciente. Y para ayudarse a contribuir al diagnóstico están las pruebas bioquímicas del laboratorio y todas las pruebas gráficas, ¿verdad? Por imagenología, como se le llama, donde está desde la radiografía hasta las tomografías axiales, las ultrasonografías, etcétera. Bien, si tienen alguna pregunta, si no, pues muchas gracias. Hasta acá llegamos con la clase. Espero que sea de provecho para aprendizaje en este curso y para toda su carrera profesional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, a la orden. Muchas gracias, doctor. Buen Gracias. día. Gracias, doctor. Todo súper duro. Gracias, doctor. Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Sí? En el laboratorio, en la introducción que se hace, hay un pequeño párrafo que habla de los inhibidores. Entre ellos están